Buenos días para todos, de nuevo en estas jornadas de Inspira, Aprende, Sana, en nuestro tercer ciclo. El primero fue la Jornada Mundial de Sanación iniciando la pandemia. El segundo, Caminos y Lealtades. Ahora vamos por esta tercera jornada que es acerca de la conciencia y las correctas relaciones. Como en todas nuestras jornadas de Inspira, Aprende, Sana, te invito a que hagamos presencia, conectando con la luz, el amor, la voluntad de bien, permitiéndonos una franja, espacio de conciencia mayor para que quepa aquello que nos permite abrazar lo sufriente para reconstruir el paraíso adentro y afuera y compartir este paraíso con los demás seres humanos. Tenemos así las 5 fases de Inspira. 3 inspiraciones, 3 expiraciones. Empezamos. Primera, hacer presencia en el adentro con la inspiración y en el afuera, en este lugar, nuestro planeta, nuestro hogar, nuestro lugar, en la inspiración. Segunda fase, invocar la luz, el amor y la voluntad de bien, de las que ya hemos hablado algo y seguiremos hablando. En la inspiración, llevarlas adentro, en la expiración, en resonancia con los reinos de la naturaleza que son parte nuestra, de nuestros estratos de conciencia, como organización, como devoción a la luz, como curiosidad e instinto y como conciencia consciente. 3 inspiraciones, invocando luz, amor y voluntad de bien. 3 expiraciones, relacionándolas, luz, amor y voluntad, con los reinos en nosotros. Tercera fase, ampliar la pausa inspiratoria. En esa pausa inspiratoria realmente el organismo se reconecta, se resetea, se reprograma. Y haciéndolo con una intención es más poderoso. Ahí radica uno de los poderes de la respiración. Lo que entretenemos entre inspiración y expiración, entre una inspiración y otra inspiración. Entonces vamos a llevar una pausa inspiratoria mayor conscientemente para que quepan aquello de la luz, el amor, la voluntad de bien que nos permiten tener cómo responder a la necesidad.
cuarta fase, al inspirar, invocar, llamar, convocar las cualidades naturales de los reinos de la naturaleza en nosotros, aquellas a las cuales nos hemos referido, aquellas que todavía aún están latentes y no hemos asumido completamente, para con ellas reconstruir el paraíso adentro, en la inspiración, y en la expiración reconstruir el paraíso afuera. 3 inspiraciones, 3 expiraciones. Los reinos de la naturaleza en nosotros como materia prima, principios, cualidades, para reconstruir el paraíso adentro y afuera. Quinta y última fase. El campanario de nuestro corazón lleno de los regalos de la vida, de la creación, de la naturaleza, a través de los cuales adoptamos una envoltura, una vestidura, y transitamos este planeta para reunirnos, reencontrarnos en el templo, ya no solamente de la creación como objeto, sino como principio vivo, para encontrarnos como familia, como humanidad. 3 inspiraciones, 3 expiraciones. Muy bien, como les decía a todos los que recién llegan, bienvenidos todos a este tercer ciclo de Inspira, Aprende, Sana, en el que hablaremos de la conciencia y las correctas relaciones. No hemos hablado de ello, pero todo el tiempo lo hemos estado haciendo, tejiendo el adentro y el afuera, el arriba y el abajo, la naturaleza diferente de cada uno de los reinos, entretejiendo caminos y a través de ellos encontrando niveles de conciencia diferentes, diversos, y en cada uno de ellos también niveles de ser y de resonancia. Eso es la conciencia. Entonces hoy vamos a hablar de la trama de la vida. La vida, llamémoslo, es un principio que se hace visible, tangible, dinámico, regido por esto que vimos de alguna manera en Caminos y Lealtades, que son esos 7 caminos, que son los poderes y atributos del amor, que se manifiestan en la forma, en aquello que se vuelve un ideal o una idea, en la verdad o en las verdades, en el equilibrio y la obra de arte de la vida, en la capacidad de generar abundancia, utilidad, producción, en aquello que nos vincula profundamente y nos llama al poder mayor, que es el del amor. Esas son las 7 formas de manifestación de los estados de la conciencia como meridianos
de la actividad humana, entendida como una forma de polarización de la conciencia. Imaginémonos todos estos meridianos en nuestro planeta, pero ya no solamente como líneas geofísicas, sino como avenidas de algo, de una trama, de una huella que hemos dejado y que estamos dejando y sobre la cual caminamos. Literalmente, trama de la vida que nos envuelve, que nos abriga, que nos reviste, que nos protege, que nos da sustancia, hasta en los átomos, hasta en lo más pequeño, pero también en lo más grande, en nuestras sensaciones, pulsiones, pensamientos que nos permiten estados de resonancia, y en cuanto a resonancia, inevitablemente con conectividad y comunicación. Es así como empieza la historia de la trama de la vida, con la capacidad de conmovernos, de oscilar y por lo tanto de resonar y por lo tanto de establecer tramas, vínculos, puntos nodales donde nos hemos encontrado, que se convierte en la base que sostiene y que nos sostiene, pero que no solamente nos sostiene en un abajo literal, sino en un estado basal de existencia que permite que se manifieste eso que somos. Esa es la trama de la vida, que está hecha no solamente de átomos o de materia, porque a su vez estos átomos están vinculados y relacionados según una resonancia, y según esa resonancia producen estados de conexión que determinan una cualidad de comportamiento determinado, igual que el carbono es diferente del hierro, es diferente del mercurio, por ese tipo de relaciones que tienen, por la base de sostenimiento, para que una manifestación de la conexión de este adentro, afuera, de estados de densidad y sutileza diferentes, se manifieste con una cualidad determinada. Y esa cualidad, a su vez, que ya es un principio materia en cuanto hablamos de átomos o de resonancias, establece otros puntos de resonancia y de acuerdo con otras naturalezas que, si bien pueden ser diferentes, tienen puntos en común. Y así es como se da la diversidad de la forma de existencia de una vida. Porque la vida en su principio más puro es una sola. Por eso hablamos que la vida puede cambiar de estados de manifestación, de ciclos, pero es un estado que permanece. Y lo mismo, aquello que la sostiene, que llamamos relaciones. Entonces la matriz de la vida, la trama de la vida, está hecha de relaciones, de resonancias, de correspondencia, de conexiones, de comunicación. Así fue como en el principio de la vida estas oscilaciones, resonancias, llevaron a entendimientos, a diálogos, que en principio eran portadores de cualidades de la vida que sucedían en aquello que era, llamémoslo así, el caldo primitivo. Pero en la medida en que nos fuimos evolucionando e interiorizando y relacionándonos desde adentro con otras cualidades de afuera de una manera, llamémoslo así, resultante de todas las cualidades incorporadas, se volvían una sola cualidad y desde esa nos relacionábamos con la afuera, fuimos creando esta trama de la vida que se ha vuelto inteligencia evolutiva, que se ha vuelto llamémoslo así, también patrones que se repiten. Digamos, de una semilla sale más o menos un mismo árbol o una misma planta, puede tener pequeñas diferencias, pero su naturaleza esencial es la misma. En la semilla se empaquetan entonces cualidades de la vida, portadoras de el principio de la vida, como vida una. Y todas estas cualidades en su diferenciación nos ayudan a construir esta trama diversa de la vida
con la cual nosotros otra vez como principio uno de la vida nos empezamos a relacionar. Entonces podemos decir que hay algo más allá de lo que conocemos como valores de la vida, y es la trama misma de la vida, que está hecha de relaciones, de vínculos que se dieron y se siguen dando por correspondencia y por resonancia de algo que oscila de la manera como oscila. Y esa manera como oscila depende de cómo le pasa y le traspasa la vida y hace eco reverberante, significativo, importante de algo. Entonces toda la trama de la vida está hecha de los propios ecos de las formas de la vida, de la conciencia de la vida que se ha vuelto un eslabón portador de lo que fue significativo, importante o un hecho común a un momento histórico, a una especie, a una comunidad. Así, entonces nosotros estamos soportados por una trama de la vida que, además de las cualidades de aquello que dejó su aporte, de aquello que conformó un estado o un estatus de conexión, tiene todavía el propósito del origen de la vida. Si la vida, la evolución ha priorizado tanto las relaciones, las interconexiones, que en definitiva llamamos conciencia, pues seguramente será parte del propósito evolutivo. Y nosotros como conciencia consciente, pensante, que puede elegir, tener libre albedrío de ver, decidir cómo reacciona y por lo tanto cómo relaciona, somos portadores muy importante, muy significativo de ese propósito. Y en cuanto custodios y portadores de ese propósito, nos corresponde sanar la trama de la vida. Esa que se ha roto en virtud de las razones que podemos creer tener para apartarnos del principio de la vida. Puede ser que tengamos diferencias, puede ser que no coincidamos, porque no tenemos que tener la misma función ni el mismo punto de vista, pero otra cosa es la trama de la vida, es el tejido sagrado, es el ropaje común a todo lo que existe, desde el reino mineral hasta el reino humano como reino autoconsciente. Esa trama de la vida, entonces, si nosotros miramos cómo se mantiene a pesar de que los individuos en particular, incluso especies, pueden desaparecer. Los individuos en particular nacemos, dejamos huellas y finalmente nos morimos. ¿Cómo se puede mantener ese principio de vida? Porque se mantiene un patrón, porque se mantiene una trama, porque se mantiene una huella que hemos dejado. Entonces, en este principio de la trama de la vida como expresión de una trama de relaciones, de resonancias, que nos permite llegar al nivel de comunicarnos, de hacer algo común, incluso de hacer de ese algo afuera común un común denominador nuestro, y de esa manera vamos incorporando propiedades de la conciencia, de lo diverso en cada uno, y así la evolución de la conciencia se acelera. Así la evolución de la conciencia evoluciona, sigue evolucionando. El poder ser conscientes y tener libre albedrío nos confiere, por lo tanto, una responsabilidad muy grande en la forma como tocamos la trama de la vida. ¿Y cómo la tocamos? De todas las maneras. La tocamos por la forma como respiramos, como decíamos ahora, en inspira, por lo que cabe entre una respiración y otra, entre una
inspiración y otra y la expiración. Nuestros sentidos están consciente y también sutilmente recibiendo impresiones que se precipitan a nuestro campo de relaciones sutiles, que es nuestro campo bioplásmico, nuestro campo energético, a través de los sistemas de conducción de señales que no son otros que sistemas de relación, que sistemas de resonancia a nuestras células, a nuestro cuerpo, y de alguna manera van sintonizando las propiedades, las potencialidades de nuestro pensar, nuestro sentir y nuestro actuar. Y a partir de eso, uno como uno solo, un punto nodal de la trama de la vida, nos convertimos en un punto de resonancia donde la conciencia del todo de la vida va estableciendo su tejido, involucrándonos en esa parte del tejido de toda la trama de la vida. Somos parte, somos una puntadita de esa trama dentro de la gran trama de la vida. Y como tal, en la medida en que sea íntegra, nos soporta. En cuanto ella pierde, y no la pierde porque la quiera perder, la pierde porque nosotros tenemos libre albedrío y podemos modificar esa trama de la vida, porque nosotros, seres humanos, tenemos el mayor poder de influencia sobre esa trama conscientemente. Porque yo no puedo decir que tanto pueden tener en su propia conciencia impacto sobre esa trama de la vida los insectos, los microorganismos, los cristales, las flores que nunca nadie vio florecer, las raíces de los árboles que se abrazan y se cuentan las historias de todo cuanto acontece bajo su sombra. Así, entonces, hablando de ese inevitable impacto que tenemos sobre la trama de la vida, vamos a pensar cómo es que entramos en contacto, porque casi que pudiéramos quedarnos ahí como clave de las correctas relaciones, la ciencia del contacto, o sea, el tacto que tenemos para tocar esa trama de la vida, para permitirnos ser tocados por esa trama de la vida. Pero sobre todo para eso, lo primero que tenemos que pensar es que ella existe, que es una realidad cierta, tan tangible como la trama de mi piel, la continuidad de mi piel, la trama que mantiene la integridad de mi sistema vascular y hace que yo no me desangre, porque tiene continuidad. Donde pierda la continuidad se pierde la integridad, y obviamente la vida y lo que sostiene la vida se amenaza. De igual manera, cuando nosotros empezamos a tener conciencia de la trama de la vida como la tenemos de nuestra red vascular, que en cuanto tenemos una cortada importante, no nos quedamos como si nada estuviera pasando, porque sabemos que amenaza la vida. Así igualito habría de ser en cuanto tomamos conciencia, el cuidado del tacto con la trama de la vida, del contacto con la trama de la vida, del cuidado de su integridad. Y el cuidado de su integridad no es otra que el cuidado de la coherencia y la conexión entre nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones, en relación con aquello en lo cual ellos suceden, porque no suceden solamente aquí adentro de nuestro pellejo cuando ni siquiera decimos nada, sino que son estados de resonancia. Y en cuanto a estados de resonancia, ya van más allá de lo particular y se vuelven ondas dentro de ondas y cauces, como hablábamos la vez pasada, que decimos definitivamente están a favor de la vida, de la integridad de la vida, o no. Entonces, que cuando empezamos a tener conciencia de la trama de la vida, también empezamos a ser mayormente responsables del cauce del que hacemos
parte. En este sentido, entonces, empezar a entrar en contacto con la vida y con su trama. Saber que todo en cuanto es tocado en esa trama genera una cascada de resonancias, de ecos, de ondas que, como dicen con el efecto mariposa, vuelve al punto de donde se originó y posiblemente multiplicado por la resonancia y la correspondencia, la sincronicidad de todo aquello que fue parte de este reclutamiento de señal que hizo un emisor. La trama de la vida en cuanto tejido, una de sus principales cualidades es la conectividad. Nosotros también, y cada vez se avanza un poco más en eso, estamos profundamente interconectados, no son solamente funciones y sistemas que van cada uno por su lado y de pronto sincronizados y acoplados por un sistema de regulación basada en lo endocrino. Somos campos de resonancia, nos traspasan campos de resonancia propios de la vida, pero también más allá de lo que llamamos el universo. Nuestro cuerpo podría definirse como ese tejido, como esa trama que dibuja el paso del universo por diferentes vectores y puntos del espacio que se han hecho inteligentes, y de esa manera nace en la forma el ser humano como expresión tangible de un principio de vida que es el principio de vida humano. Entonces lo que existen son entretejidos, tejidos de tejidos que en cuanto confluyen como puntos nodales, dan este punto nodal que es uno y cada uno de nosotros y cada uno de los 6.000 millones de habitantes de este planeta. Y somos un tejido, una trama a su vez de la vida sostenida por una trama basada en las propiedades de los reinos de la naturaleza y sus cualidades de las que ellos son portadores, de las que ellos son portantes. Pero también otra trama que apenas empezamos a descubrir y a conocer, pero todas ellas ya están en la trama propia de la vida de cada cual, y cuando uno dice yo aquí, está tocando esa trama. Cuando uno le dicen para ver la fiabilidad de la palabra o del sentimiento con las manos en el corazón. Eso es una verdad que va mucho más allá de lo literal de un instante o de una circunstancia. Está yendo al corazón del origen de esa trama que se inicia en cuanto una célula germinativa y otra célula germinativa, llamémoslo óvulo y espermatozoide, reúnen y recuerdan el estado de unión de lo que se ha vuelto dualidad. Y en cuanto eso sucede en esa matrix de lo femenino, empieza a ver qué trama, tiene que haber una trama que haga que prolifere este colchón del endometrio para que se sostenga el hijo. En ese sentido, entonces, nosotros seres humanos somos producto de un entramado de, llamémoslo como es, del espíritu y la materia, que alberga patrones de relación, que entreteje patrones de conciencia, y no solamente entreteje en presente, sino que está entretejido en patrones de conciencia que llamamos campos morfogenéticos, epigenética, genética, bueno, habrá formas de llamarlo, arquetipos del inconsciente colectivo, todo lo que sabemos al respecto de aquello que por un lado nos condiciona, pero por otro lado nos sostiene, por otro lado nos interconecta, por otro lado nos hace sentirnos
parte de una historia. Entonces, en esta trama de la vida hay muchas historias. Solo se necesita corazón para entenderlas, para comprenderlas. No para juzgarlas, sino para comprenderlas. Y en cuanto empezamos a despertar esa conciencia del corazón para comprender la trama de la vida, comprendemos el principio de la vida y por lo tanto desarrollamos otra cualidad del tacto que va mucho más allá de lo que es literalmente el tacto, de lo que es el contacto y de lo que son las relaciones a las correctas relaciones. De eso es de lo que vamos a hablar en todas estas jornadas que siguen de Inspira, Aprende, Sana. 7 jornadas que siguen. Vamos entonces a abrazar en nuestro corazón todos los participantes, pilares, aprendices del alma, red mundial de corazones para sanar. Esa trama de la vida que no está más allá, tenemos justo la porción necesaria, perfecta, para entrar en relación con aquella trama de la vida que podemos comprender, de la que podemos ser parte, a la que podemos servir. Abrazamos en este instante presente esa trama de la vida que nos trae el eco, el tiempo y el espacio de millones de años de evolución, de seres, de vidas, de muertes que se han vuelto sutil y físicamente nuestro vestido, nuestro hábito, nuestras ideas, nuestras aspiraciones. Esa trama de la vida que anida el principio de la vida, la semilla de la vida, lo portante de un aspecto, cualidad, atributo de la vida. Lo abrazamos. Sentimos su grandeza. Y a la vez su fragilidad. Sentimos lo prójimo de ella, lo próximo y lo propio tan igual. Su fidelidad, capaz de estremecerse con un pensamiento y un sentimiento, de generar un caos de historia con el día a día de nuestra respiración y los pensamientos que se entretejen en ella. Así, revestidos de trama de la vida, al desnudo, sin drama, con un om. Vamos a abrazar esa trama, a entrar en contacto con ella,
de otra manera, hacer de nuestros sentidos, pero también de nuestro pensamiento y nuestros sentimientos una forma de tacto, de abrazo, de resonancia, de entendimiento, de comunicación con esa trama. De manera tal que todos y cada uno de los presentes, de los participantes, de aquellos que después participen, sientan la continuidad, la presencia de esta trama, el eterno presente, la presencia de todos sus ancestros, la bendición que quepan en este instante de conciencia y que así sea este planeta y la trama de vida que nos sostiene abrazada, que tenga lugar y hogar en el corazón. Así, con aquello que emerge con sinceridad de nuestro corazón, así como lavamos la ropita cuando está manchada, cuando está sucia, maloliente, así que nuestra inspiración, nuestro aliento, el latido de nuestro corazón, lave esta trama de la vida en la que se ha depositado algo contrario a la vida, en la que algo ha desgarrado esa trama de la vida, que podamos emprender con cuidado una nueva relación con la vida, entrar en contacto conscientes de que no estamos habitando algo distinto que la sagrada trama de la vida. Continuaremos la semana entrante, el domingo siguiente, con las correctas relaciones, desarrollando poco a poco y paso a paso, de manera que podamos elegir y decidir ser parte de una nueva forma de relacionarnos, porque si lo que sostiene la manifestación de la vida con una determinada cualidad es la trama y es la conciencia, es así que está en nuestras manos, no está en manos de alguien más. O si lo está, puede ser que lo hubiera estado. Es hora de que empieces a tomar la conciencia por tu cuenta. Enseguida, a las 10 con Jorge, en Sintergética para Todos, seguimos tejiendo como hermanos. Este lunes, mañana, empezamos una nueva jornada, inicio de la formación del aprendiz del alma. Es online, o sea que hay espacio virtual para todos los que aún no se hayan apuntado en hola@tierranativa, o enseguida anotamos el teléfono y la dirección de correo electrónico. Pueden preguntar, que si no pueden, empiecen, asuman este espacio como parte de ese proceso de el aprendiz del alma. Muy buenas tardes, días, noches, porque en algunos ya son noches, para todos
Nos vemos el próximo domingo. Gracias.